Saludos, profesor. Saludos, compañeros. El ejercicio que voy a exponer es el siguiente, que nos dice: pruebe que toda colección de abiertos 2 a 2 disjuntos y no vacíos de Rn es numerable. Vamos a empezar definiéndonos la colección. Entonces, sea F, la colección de los abiertos, U sub I, con I que pertenece a I. Esto es una colección de abiertos no vacíos de Rn. Pero recordemos nuestra hipótesis, que nos dice que son de 2 a 2 disjuntos. Entonces, tal es que, si yo tomo un abierto, por ejemplo, U sub I intersectado con U sub J, va a ser vacío. Esto es con I distinto de J, claramente. Ahora, vamos a analizar un poco. ¿Qué significa que sea numerable? Ya, en otras palabras, este conjunto los vamos a poder contar. Si por ejemplo este fuera este conjunto de índices solares naturales, los vamos a poder contar. O sea, acá tengo 100 y así. Es posible contar los elementos de F. Ya, pero nosotros, por definición, recordemos lo siguiente. Ya. Si nosotros nos damos una función, por ejemplo G, que va de un conjunto A hacia los naturales, donde G es inyectiva, ¿qué nos dice esto? Nos dice que A va a ser numerable. A es numerable. O sea, A en este caso, este conjunto de partida va a ser numerable. Ya. Ahora, teniendo eso, nosotros ahora podemos usar a A como un conjunto numerable para definir a otro conjunto numerable. Por ejemplo, si ahora tengo una función f, pero que ahora va hacia b, hacia a, si quiero saber que este b sea numerable, entonces ahora en este caso f debe ser inyectiva. Si f resulta inyectiva, entonces b va a ser numerable. Ahora, teniendo eso, vamos a apoyarnos de un conjunto popular en Rn que ya sea numerable. O sea, vamos a tomar al conjunto de los racionales a la n. Vamos a aprovechar su propiedad de numerabilidad. Además, ¿qué también cumple este conjunto? Nosotros sabemos que si tenemos un conjunto A, su conjunto de Rn, si su clausura es igual a Rn, significa que este A es denso. Y esto es exactamente lo que cumple QLN. QLN es denso en Rn. ¿Qué significa que sea denso en Rn? O sea, por ejemplo, veamos en R2. Si acá en R2 tomamos cualquier abierto, si tomamos un conjunto abierto, digamos este es nuestro conjunto abierto y vamos a llamar U sub, vamos a llamar U. Ya. Si acá tengo un abierto de R2, entonces por lo menos va a existir un punto tal que este punto va a tener coordenadas racionales. Por ejemplo, este punto vamos a poner Q. Por ejemplo, sus coordenadas van a ser Q sub 1 y Q sub 2. Ya. Estas coordenadas son racionales y Q es racional. O sea, Q pertenece a Q2. Eso significa la densidad. Y vamos a aprovechar de paso también esa propiedad. Entonces decimos, tomando a Q sub es Q a la N. Ya. Por todo lo que hemos visto. Ahora, ¿qué vamos a decir? Entonces, como Q a la N es denso en Rn, entonces, recordemos que cada uno de estos U sub I son abiertos. Entonces, para cada U sub I que pertenece a la familia, existe Q sub I que pertenece a los racionales, a la N, tal que este Q sub I va a pertenecer también a U sub I. Esto lo podemos decir en otras palabras como que Q sub I va a pertenecer a U sub I intersectado con la N. Recordemos, ¿qué es lo que queremos encontrar? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Necesitábamos encontrar una función con nuestro conjunto que vaya a un conjunto numeral, que en este caso vamos a usar a los conjuntos racionales a la N. Ya. Esta va a ser mi función. Ahora, sea G una función que va de la colección F, del conjunto F, hacia los racionales a la N. Ahora, ¿cómo va a ser esta función? Ya con todo lo que hemos tenido, ya tendríamos una pista de cómo va a ser esta función. Ya. Yo voy a definir esta función como, acá en F tenemos un elemento, U sub I, con la regla de correspondencia va a ser la siguiente. Ya. G de U sub I le va a asignar su elemento racional de ese conjunto. Ya. Aquí, este Q sub I, recordemos por nuestra definición, va a pertenecer a la intersección de U sub I intersección Q sub N. O sea, este elemento racional que le va a asignar al elemento también cumple esto de acá, que es por todo lo que hemos visto. Cumple que va a pertenecer a la intersección del abierto con los racionales a la N. Ahora, ¿qué pasaría? Ahora, ¿qué nos toca? Por lo que dije antes, esta función G debe ser inyectiva. Ya he dado esta función de acá. ¿Qué nos quedaría? Probar que G es inyectiva. Entonces, ahora vamos a probar eso. G es inyectiva. Ya, veamos si G es inyectiva. Ya, esto lo vamos a probar como ya saben, como lo hemos hecho antes. O bueno, como lo hacíamos por definición. Ya. Pero, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo voy a hacer por contradicción. ¿Qué quiere decir? Primero me voy a dar dos abiertos, sean U sub I, U sub J, que pertenece a la familia. Estos no sé si van a ser iguales o diferentes, pero yo los voy a tomar diferentes. O sea, supongamos que U sub I es distinto a U sub J, esto es para I, J, que pertenece al conjunto de índices, con G de U sub I igual a G de U sub J. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo acá? Que no es, en otras palabras, estoy diciendo que no va a ser inyectiva. ¿Ya? Entonces, ahora, luego, si aplicamos la función acá en estos dos conjuntos, tenemos que Q sub I va a ser igual a Q sub J. Por cómo hemos definido la función y además de cómo es este Q sub I, que es esto de acá, este Q sub I cumple esta condición. Y este Q sub J también cumple esa condición. Entonces, significa que Q sub I pertenece a U sub I intersección Q sub N. Y Q sub J pertenece a la intersección de U sub J intersectado con los racionales a la N. ¿Qué pasa en esta propiedad? Por ejemplo, a este Q sub J lo cambio por Q sub I, porque Q sub I y Q sub J son iguales.
Entonces, voy a encontrar que este Q sub I va a pertenecer a U sub J. Pero este Q sub I pertenece a U sub I. Entonces, como pertenece a estos dos abiertos, Q sub I va a pertenecer a la intersección de estos dos. O sea, esto es, Q sub I va a pertenecer a U sub I intersectado con U sub J. Ahora, por hipótesis, nosotros tenemos algo. Por hipótesis. Veamos otra vez la hipótesis. ¿Qué tenemos acá? Recordemos que 2 a 2 disjuntos. O sea, nuestro U sub I, siendo diferente de U sub J, su intersección va a ser vacío. Esto es vacío. Pero, ¿qué hemos encontrado? Un elemento que pertenece a la intersección. Entonces, por hipótesis, la intersección de U sub I, por hipótesis, la intersección de U sub I con U sub J es igual al vacío. Y aquí tenemos una contradicción. O sea, no va a cumplir la hipótesis. Así, solo queda que U sub I va a ser igual a U sub J. Luego concluimos que G es inyectiva. Ya hayamos encontrado esta función G inyectiva. Y prácticamente ya tendríamos resuelto el ejercicio. Esta colección que nos hemos dado de abiertos no vacíos de Rn, con esta condición de acá, es un conjunto numerable. Vamos a concluir. ¿Cómo existe la función G, que va de la colección que nos hemos dado hacia los racionales a la n, inyectiva, con Q sub n numerable, F es numerable? Eso sería todo para este ejercicio. Esto es la resolución del ejercicio. Pruebe que toda colección de abiertos 2 a 2 disjuntos y no vacíos de Rn es numerable. Voy a resolver este ejercicio. Olvidé comentarles que el ejercicio anterior era el número 2.3.25. Este es el número 2.3.1. Nos dice, de un ejemplo de colección de abiertos de R tal que el número del conjunto de índices es infinito. Así su intersección infinita de los sub I es no abierto. No es un abierto. Indiquen qué punto falla el razonamiento del punto 3 del teorema anterior para esta familia. Acá he escrito el punto 3 del teorema anterior que nos dice, dados U sub 1, hasta U sub k, abierto de Rn, la intersección es un abierto de Rn. Esto es en caso cuando es una intersección finita. Ya, vamos a empezar con la demostración. Ya. Yo voy a proponer el siguiente ejemplo. Sea la familia de abiertos U sub I de I que pertenece a los naturales de Rn, donde los U sub I vienen dado de la siguiente forma. El ejemplo que propongo es el siguiente. Estos U sub I son iguales a este intervalo de R, 1 sobre I, 1 sobre I. Esta es la parte negativa y la parte positiva. ¿Qué quiere decir? Cada U sub I es un intervalo abierto centrado en 0, ¿se dan cuenta? Vamos a intentar graficarlo acá en esta parte de abajo. Aquí va a estar nuestra recta real. Por ejemplo, para U sub 1, nuestro intervalo va a ser el siguiente. Aquí está el 0, y para U sub 1 es menos 1 hasta 1. Por ejemplo, acá va a estar 1, y acá va a estar menos 1. Para U sub 2 va a ser menos 1 medio, y aquí 1 medio. U sub 1 es este intervalo abierto, de acá hasta acá. Y U sub 2 es de acá hasta acá. Esa es la colección de abiertos que voy a tomar. No olvidaba poner aquí con I que pertenece a los naturales. Ya, ahora, como ya tenemos que nuestro conjunto de índices es los naturales y los naturales es un conjunto infinito, ahora que nos toca calcular esta intersección. Entonces ponemos calculando, he cambiado de punto, calculando la intersección infinita de los U sub I. Esto es igual a la intersección de I que pertenece a los naturales. Perdón, me confundí, aquí es naturales. Esto y los U sub I son los siguientes. Entonces menos 1 sobre I, 1 sobre I. Ya. Ahora me voy a suponer un X que ya pertenece acá, a la intersección infinita. Entonces, dado X que pertenece a la intersección infinita de los U sub I, para todo I que pertenece a los naturales, significa que X pertenece a cada U sub I, sí, solo sí, menos 1 sobre I, esto es menor que X, menor que 1 sobre I. Esto es lo que tiene que verificar X si es que pertenece a la intersección. Ahora, voy a calcular qué puntos, cuáles X son los que pertenecen a la intersección. Para ello, voy a calcular 3 diferentes posiciones de X. Cuando X, por ejemplo, es mayor que 0, quiere decir que X está acá. O cuando X es menor a 0, digamos está por acá. O cuando X es igual a 0. Esos son los 3 puntos que voy a tomar. Ahora, primero, si X es mayor a 0, vamos a notar que si, por ejemplo, si X, digamos, está acá, nosotros por la propiedad arquimediana, o solamente analizando, vemos que siempre va a existir acá un 1 sobre, por ejemplo, un K, de forma que este 1 sobre K va a ser menor que X. O sea, para todo X que yo encuentre y sea mayor que 0, va a existir un número natural tal que su inversa va a ser menor que X. Eso es lo que nos dice la propiedad arquimediana, donde este K pertenece a los naturales. Eso es lo que ponemos. Si X es mayor a 0, existe K que pertenece a los naturales suficientemente grande, tal que 1 sobre K va a ser menor que X. Luego, si he encontrado esto, entonces no va a haber algún punto que va a pertenecer a cada U sub I.
Lo que estoy queriendo decir con esto es, al conseguir este k, yo puedo conseguir su intervalo, porque solamente esta parte de acá va a ser su parte negativa. Luego, este x no va a pertenecer al intervalo que vamos a crear, que va a ser menos 1 sobre k, 1 sobre k. Este es un intervalo que pertenece a la familia, evidentemente. A este le vamos a llamar como u sub k. Así, no existe algún x mayor a 0 en la intersección infinita. Intersección infinita de los sub i con i que pertenece a los naturales. Ahora, cuando x es negativo. Si x es menor que 0. ¿Qué pasa cuando x es menor que 0? Veamos nuestro gráfico otra vez. Voy a borrar esto. Al igual que hemos hecho antes nos encontró que para cualquier x siempre va a haber un x, siempre va a haber un k natural, tal que 1 sobre k va a ser menor que x. O sea, 1 sobre k va a estar más próximo al 0. En este caso, va a ser más próximo al 0. Igual para un x que está en esta parte de acá. O sea, x está de este lado. Ya. Vamos a usar ese mismo razonamiento. Ya que ahora voy a usar un 1 sobre n. Veamos que por más que x se acerque a 0, siempre vamos a encontrar un menos 1 sobre n, de forma que esto va a ser mayor que x. Va a ser mayor que x. O sea, que este va a estar más cerca del número 0 que este x. Y así con este menos 1 sobre n voy a crear otra vez un conjunto abierto, un intervalo abierto, que va a ser 1 sobre n. Y nótese que este x no va a estar en este intervalo. Así voy a escribir lo siguiente. Existe un n natural suficientemente grande, tal que menos 1 sobre n va a ser mayor que x. Luego, x no va a pertenecer al intervalo de menos 1 sobre n, 1 sobre n, a este lo voy a llamar u sub n. Así, no existe algún x menor a 0 en la intersección infinita. En la intersección infinita de los u sub i con i que pertenece a los naturales. Ya hemos analizado para este lado de acá y para este lado de acá. Ahora nos quedaría analizar para el 0. Nosotros, por definición del conjunto que he tomado, vemos que siempre es un intervalo abierto de centro 0. O sea, cada uno de estos conjuntos, digamos acá, este 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 acá, tiene como centro al número 0. En otras palabras, que el 0 siempre va a pertenecer a cada uno de estos abiertos. Y así, este 0 va a pertenecer a la intersección. Entonces, vamos a escribir si x es igual a 0, como cada u sub i es un intervalo abierto de centro 0 en R, significa que 0 va a pertenecer a cada uno de estos. O sea, 0 pertenece a la intersección infinita de los u sub i. Ya hemos terminado de analizar este cálculo de la intersección. Entonces vamos a concluir con que, por lo tanto, la intersección infinita de i que pertenece a los naturales de los u sub i es igual al conjunto unitario 0. Ahora, ¿qué nos bastaría probar? Que este conjunto unitario va a ser un cerrado. Sí, va a ser un cerrado o no abierto. Perdón, en este caso solo bastaría comprobar que no sea abierto. Conjunto unitario por el 0 es abierto en R. Ya. ¿Qué nos decía la definición de conjunto abierto? Que si, por ejemplo, en esta parte yo tengo el conjunto 0, yo debo encontrar que para cada uno de los elementos de este conjunto debe existir una bola abierta. De modo que esta bola abierta debe estar contenida en todo el conjunto. Pero nosotros estamos en R y las bolas abiertas son intervalos. Si solo tenemos al conjunto 0, vamos a notar que no va a existir ninguna bola, porque voy a tener que encontrar un epsilon mayor que 0. Y para ningún radio, o radio epsilon mayor que 0, va a existir una bola que esté contenida solo en este conjunto. Entonces escribimos. Por ejemplo, voy a tomar para este conjunto solamente el elemento 0. O sea, voy a poner dado y igual a 0, y es que pertenece al conjunto unitario. Obsérvese que no existe un epsilon mayor a 0, de modo que esta bola de centro 0 con radio epsilon esté completamente contenida en el conjunto unitario 0. De esto no es abierto. No es abierto en R. Y por lo que queríamos conseguir, la intersección infinita de i que pertenece a los naturales de los u sub i no es abierto. No es abierto. Y ya encontré este ejemplo que cumple con lo que nos pide el ejercicio. Ahora vamos a indicar en qué punto falla el razonamiento del teorema anterior. O sea, en el punto que falla ya nos hemos dado cuenta que por más conjuntos que tomemos, más nos vamos a acercar al número 0. O sea, nos vamos a quedar sin intersecciones, sin puntos que van a estar en cada uno de estos conjuntos, porque mientras más se hacen pequeños, más nos vamos acercando al 0. O sea, en el punto en que falla es en que esta familia es infinita. Esta familia es de conjuntos infinitos. Al ser infinito ya no cumple con este teorema de acá, que es el que he escrito acá abajo. Y así termina la solución de este ejercicio 2.3.11.